daremos comienzo con la clase número 7 de Teología Bíblica. Hoy continuaremos estudiando el capítulo 6, Revelaciones en el tiempo de Moisés. En la clase pasada estudiamos las normas de las ceremonias dentro del tema de las revelaciones en el tiempo de Moisés. Hoy en esta hora continuaremos estudiando acerca de la ley y los 10 mandamientos. Esta ley es ley de Dios. La ley en hebreo es Torah. Torah es enseñanza e instrucciones para el pueblo de Dios que Dios les ha dado. Esta sale de la palabra yará, del hebreo yará. Yará. Yará significa enseñar, tirar, educar, instruir. La palabra ley está escrito 220 veces en el Antiguo Testamento. La Torá de Dios tiene incluido promesas y advertencias. Así que, para decidir entre la vida y la muerte, debe uno decidir. Vida hay para los que obedecen y muerte para los desobedientes. Además, este Torá de Dios son normas para la vida del mañana. Son estatutos. El pueblo de Israel creían en Dios que le escuchaba, le responde y le habla. El pueblo de Israel estaba en relación con Dios. Dios, a través del Torá, mandaba y advertía. Y profetizaba, les revelaba, les enseñaba. Por lo tanto, esta ley para el desarrollo de la religión de Israel era la culminación de las revelaciones de Dios. Israel, si no cumplía la ley de Dios para ser pueblo de Dios, tampoco para ser salvo, sino porque como ya era pueblo de Dios, debía obedecer las leyes. Es gracia de Dios que Dios haya dado las leyes. Veamos acerca de las funciones de la ley. Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ello. Yo Jehová. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Por lo tanto, como dijimos, la función de la ley es dar vida, dijo, para que prospere. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, para que sea feliz. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, dice que si obedece tendrán bendición. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, habla acerca de maldición que recibirán si desobedece. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios desea que elijamos la vida y la bendición. Por supuesto que no hay nadie sobre la tierra que pueda cumplir con todas las leyes. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay nadie que pueda ser salvo
por buenas obras. No hay nadie que pueda ser salvo por las obras. La ley nos hace darnos cuenta de nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 20. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dijo que la ley es como un maestro particular, un tutor. Si viola una ley, es lo mismo que hubiera violado todas las leyes. Santiago capítulo 2, versículo 10. Esto es como un collar. El collar está formado de muchas cadenitas y eso se pone en el cuello. Y si se rompe una cadena, no se puede usar más ese collar. Aunque no haya robado, pero sí ha matado, es lo mismo que hubiese violado toda la ley. Por lo tanto, esta ley guía al hombre a Cristo y ayuda a comprender el pecado. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, se creía en Cristo que vendría para ser salvo. En el tiempo del Nuevo Testamento, son salvos por creer en Jesucristo que ya ha venido. Resumimos acerca de la función de la ley. Da vida, trae bendición. No hay nadie que sea salvo por cumplir la ley. La ley ayuda a comprender el pecado. Guía al hombre a Cristo. Estas son las funciones de la ley. Por eso nosotros, por creer en Jesús, por gracia somos salvos. Ahora hablaremos acerca de los 10 mandamientos. Acerca de los 10 mandamientos aparecen en Éxodo capítulo 34, versículo 28, Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 7, Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 21. Especialmente aparece en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Éxodo capítulo 34, versículo 28 dice: las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Si a esto lo ponemos literalmente, se refiere a palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este contenido enseña que Dios es un Dios absoluto. Enseña a un Dios moral. Característica de los 10 mandamientos. Primero, los 10 mandamientos, no todo es mandato. En la primera parte es declaración de gracia. Segundo, significa como Dios está vivo, también su palabra está viva. Y estos mandamientos les está permitido al pueblo del pacto, al pueblo escogido. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Ahora veamos el prefacio de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el significado de la importancia del prefacio de los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículo 2 comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Sigue que te saqué de la tierra de Egipto. Esto revela que es Dios del pacto, Dios de salvación. El Señor es Dios de salvación, es Dios del pacto, tiene personalidad. Dios rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Fue acto de gracia y misericordia de Dios. Y como Dios rescató al pueblo de Israel, dijo que obedecieran y cumplieran estos mandamientos. No les dijo: cumplan estas palabras, entonces los sacaré de Egipto.
Después de que Dios ya los hubiera salvado, recién allí le dio estas palabras y les dijo que lo cumpliera. Es salvo por fe. Por fe es justificado. La salvación no es por obra. Significa que no es salvo por hacer algo. Por creer en Jesús somos salvos. Y por haber sido salvos, tenemos que cumplir con los mandamientos. No podemos vivir como queramos por haber recibido la salvación. Si nosotros vivimos como queramos, eso se convierte en pecado. Por lo tanto, nosotros recibimos la salvación por creer en Jesús. Nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué es ser legalista? Ser legalista son aquellos que dicen que son salvos por cumplir las leyes. Por ejemplo, ser salvo por recibir la circuncisión. Es salvo por cumplir la Pascua. Esto es lo que se dice ser legalista. Nosotros, por creer en Jesús, por fe, somos salvos. Ahora hablaremos acerca del primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando de la unicidad de Dios. Dios es único. Dios. No hay otro Dios que se pueda compararse con Dios. Solo nuestro Dios es verdadero Dios. Solo Dios es verdadero Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16. Esto habla de quién es el que debe recibir la verdadera adoración. Señala al Dios absoluto. Todos los dioses fuera de nuestro Dios son todos falsos. Todos los otros dioses son ídolos. Los otros no son dioses verdaderos. Por lo tanto, nosotros debemos dar el culto a Dios y darle la gloria solamente a Él. Mateo capítulo 4, capítulo 10, Josué capítulo 24, versículo 15. Segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, dice que no sirvamos a otros ídolos, imágenes. Este ídolo o imagen tiene el significado de esculpir, escultura, cortar. La palabra ídolo en hebreo es pesel. Esta palabra sale de pasal. Pasal significa cortar, producir piezas. Por eso, cuando las personas hacen las imágenes para los ídolos, cortan y producen piezas para hacerlos. Dios dijo que no honraran a ninguna imagen, que ni hicieran ídolos, ni se inclinen ni lo honren. Aunque no adorase a las imágenes, tampoco debemos hacerlos. Tampoco fabricar ídolos y ganar dinero vendiéndolos. Aunque yo no esté adorando a ídolos, tampoco se debe inclinarse ante la imagen. Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante el ídolo de oro que habían levantado y fueron echados al horno de fuego. Dijo que ni hagan imágenes, ni se inclinen, ni lo honren. Dios no tiene imágenes, Él es espíritu. Por lo tanto, está mal que nosotros queramos hacer imágenes de Dios y adorarlo.
Es egoísmo de criaturas, el que quiera hacer imagen de Dios y adorarlo. Esto es querer imitar a Dios, limitar a Dios en un lugar y materialmente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel solo escucharon la voz, la palabra de Dios, pero no pudieron verlo. Esto muestra la verdadera manera del culto. Juan capítulo 4, versículo 24. Hoy en día, nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Salmos 115, versículo 4. Dios es espíritu. Las imágenes de los ídolos es lo mismo que querer expresar sensorialmente a lo que el hombre quiere adorar. Es decir, el hombre hace una imagen que es expresión de algo sensorial que desea y después lo adoran. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Esto no es celo humano, es una expresión de amor santo. Significa que Dios ama profundamente al pueblo pactado. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto significa que la influencia del pecado fue descendiendo hacia las otras generaciones. Si el hijo, tomando el ejemplo del pecado del padre, peca, ese hijo será también castigado delante de Dios. Por ejemplo, si el padre se emborracha y lleva una vida desenfrenada y pierde toda la riqueza en juegos, aunque el hijo no haya hecho nada malo, recibirá la influencia del mal ejemplo del padre. Pero si obedece al mandato de Dios, dice que esa bendición hará que lleguen hasta 1000 generaciones. Por la fe de Abraham, sus hijos recibieron la bendición. Nosotros no debemos hacer una imagen de Dios y adorarlo. Nuestro Dios es creador de todas las cosas. Dios trasciende toda la materia. Hoy en día, ¿qué es el ídolo? Para la actualidad, el dinero es ídolo. Por ejemplo, el honor es ídolo. La codicia es ídolo. La terquedad es ídolo. El orgullo es ídolo. También uno mismo es ídolo. Todo lo que se ame más que a Dios, todo lo que dependa más que a Dios es ídolo. Si ama más a sus hijos que a Dios, su hijo es el ídolo. Si ama más al estudio que a Dios, el estudio es el ídolo. Si ama más al juego o diversión que a Dios, esos son los ídolos. Para hoy en día, el ídolo más grande es el yo. Así que hay que desechar todo lo que ame más que a Dios. Tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí nombre en hebreo es Shem. Shem se refiere al carácter. Por eso, en vano es Yahweh. Yahweh significa lo que es vano, sin valor. Tiene esos significados. Esto significa que no debe utilizar mal el nombre de Dios. No debe usar el nombre de Dios con malos propósitos infielmente.
Jeremías capítulo 4, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 12. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Nombrar a Dios sin creerlo está mal. Proverbios capítulo 21, versículo 24. Significa que rechacemos oración y culto dado en forma superficial. No debe decir Señor, Señor solo de labio. Es realmente bueno poder decir con fe en Jesús, Señor, Señor, pero está mal decir Señor sin creer en Jesús. Este tercer mandamiento nos enseña acerca de la actitud que debemos tener para dar el culto a Dios, la correcta actitud del culto. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Nosotros no debemos blasfemar el nombre de Jehová. Levítico capítulo 24, versículo 10 al 23. Tampoco se debe levantar falsas promesas en el nombre de Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 12. Isaías capítulo 24, versículo 4. Ahora veamos el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto se refiere al día que da culto a Dios. Este día de reposo es un regalo que Dios le da a la humanidad. El propósito del día del reposo es que el hombre se libere del trabajo y tenga un descanso y se relacione con Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. El hombre, por consecuencia del pecado, debe sufrir trabajando. Significa que se libera de esa esclavitud, que se libera del trabajo duro. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. En el tiempo del Antiguo Testamento, respetaban como día de reposo el séptimo día, pero ya en el tiempo del Nuevo Testamento, respetábamos el primer día de la semana, todos los domingos, como día de reposo. El día de reposo es una representación del eterno cielo donde vamos a entrar a descansar. Por lo tanto, debemos santificar este día. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Ahora del sábado se ha pasado a domingo. Los hermanos de la iglesia primitiva respetaron el domingo como día de reposo. El domingo es el día que resucitó Jesús. También es el día que descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1. También es el día que el apóstol Juan recibió las revelaciones finales. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Aquí santifique significa que lo separe. Este día debe dar el culto a Dios, relacionarse con Él y tomar descanso físico. No debe realizar trabajo duro. Levítico capítulo 13, versículo 3. Número capítulo 15, versículo 32. Tampoco realizar ventas o negocios. No debe hacer trabajo secular. Debe santificar este día, dando el culto a Dios, honrando a Dios, visitando y evangelizando. Quinto mandamiento. Aquí el quinto mandamiento es el inicio
de la segunda parte de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Desde el primero al cuarto mandamiento se trata de mandamientos para con Dios. Amén a Dios. Amén a Dios. Después, desde el quinto al 10, se trata de mandamientos para con los hombres. Amen a sus prójimos. Aquí dijo, honren a su padre y a su madre. La palabra honren significa pesado, importante. Por lo tanto, nosotros debemos respetar las autoridades de nuestros padres. La honra es obligatoria. Aunque los padres no me hayan tratado bien, es obligatorio honrarlos. Hay que amar y respetar a los padres. Pero en cuanto a la obediencia, esta debe ser en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Si el mandato de los padres está fuera de la voluntad de Dios, no podemos obedecerle aunque sean nuestros padres. Pero si no está fuera de la voluntad de Dios, hay que obedecerle. Los padres deben ser honrados, pero no adorados. Nosotros debemos amar primero a Dios sobre todo. Mateo capítulo 10, versículo 37. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Hay que someterse a la autoridad de los padres. Entonces, dice que para que tus días se alarguen en la tierra, si honran a los padres, alargarán los días de vida en la tierra. Esto tiene el significado de vivir por largos días, también que llevará una vida sin fracasos y larga vida. Efesios capítulo 6, versículo 3. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dijo que si no respetan a los padres serán maldecidos. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Por lo tanto, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Luego, sexto mandamiento. No matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. La vida es de Dios. Le pertenece a Dios. La vida es santa. Así que está enfatizando en la dignidad de la vida. La fuente de la vida es Dios. No podemos hacer lo que queramos con lo que es de Dios. Aquí no está hablando de matar animales. Tampoco es asesinato matar persona que ha recibido pena de muerte o en la guerra. El juez puede juzgar justamente el pecado del asesino, pero no debe matar personalmente a alguien. El suicidio también es pecado de homicidio. Nuestra vida no es nuestra, sino de Dios. Así que suicidarse también entra dentro del pecado de asesinato. También el aborto. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice que también es pecado de homicidio el odiar e insultar a un hermano. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Odiar a un hermano también es matar. Nosotros debemos amar a todas las personas. Debemos amar hasta los enemigos. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 15. No debe haber un tercero en una relación matrimonial. No solo adulterio, sino cualquier clase de acto de fornicación. Tampoco tener relación sexual antes del matrimonio. Tampoco la homosexualidad.
tener relaciones entre personas del mismo sexo, tampoco con animales. No debe haber ninguna clase de acto inmoralmente sexual. El cometer adulterio es romper el pacto matrimonial. Por lo tanto, es un pecado muy temeroso al romper la promesa matrimonial. Nuestro Jesús dijo que si tenía pensamientos lujuriosos ya había adulterado. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dijo que es cometer adulterio con el corazón. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Malaquías capítulo 2, versículo 5. Es bíblico que se case un hombre con una mujer. Esto es principio de la creación. Por eso es importante que un hombre se case con una mujer. Dijo que no ensucie el acto matrimonial. Y también este séptimo mandamiento es pecado del fin del mundo. Jesús dijo que antes que Él regresase, el mundo caería en muchos pecados lujuriosos. Este pecado es cometer pecado con su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19. A otras clases de pecados, nosotros podemos pelearlas, pero el pecado de lujuria debemos evitarla, alejarlo. Como José, debemos escapar de este pecado, entonces podremos vencerla. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Octavo mandamiento. Éxodo capítulo 10, versículo 15. No robarás. Que no debe tomar lo que no le pertenece. Dios respeta la propiedad privada. Pero esas propiedades privadas no son eternas. Nosotros solo somos mayordomos. Solo somos administradores, depositarios. Por lo tanto, nosotros debemos cumplir bien con el papel de ser buen mayordomo delante de Dios. Por eso, no debemos tomar a fuerza lo que Dios no nos ha dado para nuestra pertenencia. No solo riqueza o algo material. No debe robar al hombre. Tampoco hacer suya lo que es de Dios. Salmos capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 16, versículo 9. El diezmo es de Dios. Hay que entregar el diezmo a Dios. Tampoco se debe realizar trabajos donde obtengan muchos intereses. Tampoco estafar ni malversar los fondos. Ni querer comprar loterías, ni querer hacerse rico de repente. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Por eso, no debe levantar falsos testimonios en la tribunal de justicia. Tampoco mentir delante de los hombres ni delante de Dios. La mentira es contrario a la verdad. Acusar falsamente a alguien y calumniar está mal. La mentira y el engaño está mal. Dios es verdad. Se puede llegar a matar a alguien levantando falsos testimonios. Por lo tanto, los fieles debemos ser sinceros. Luego, décimo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás a tu prójimo. Codiciar es ambicionar injustamente lo que es de otra persona. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Por eso, es pecado querer codiciar las cosas de otras personas
y querer quitárselos. En 1 de Timoteo capítulo 6 dice: nosotros no hemos traído nada a este mundo, ni tampoco podremos llevar nada de este mundo. Dios nos ha dado de comer y de vestir. Nosotros debemos estar agradecidos, pensando en todas las cosas que Dios nos proveyó. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 27. Debemos saber estar satisfechos y agradecidos. Por eso, el 10º mandamiento es el mandamiento de conclusión. Por la codicia viene el robo, el adulterio, el asesinar. Se adora a otros ídolos por la codicia del alma. Por lo tanto, nosotros debemos amar a Dios y desechar toda codicia. Es la conclusión de los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Levítico capítulo 19, versículo 18. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús dijo que ame a Dios. Nosotros debemos cumplir estos 10 mandamientos por amor a Dios. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Si aman a Dios, obedecerán sus mandamientos. Del 1 al 4 mandamiento dice: amen a Dios. Del 5º al 10º mandamiento: amen a su prójimo. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo se trata de amor. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. Concluimos con la clase número 7 de Teología Bíblica. Muchas gracias.